como lo dijo el doctor Guillermo Ulloa, y como lo informamos hace un mes y medio, son unas preguntas de 1 minuto para que tú respondas en 2 minutos. Hay derecho a contrapregunta de 30 segundos y tú respondes en 1 minuto. Comienzas con una introducción y cierras con una despedida. Son 59 minutos. Entonces, ese es el modelo. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces quiero agradecerles a todos ustedes, a la precandidata a la alcaldía de Cali, Miguelandi Torres, su aceptación a este encuentro de ciudad, a los columnistas de Cali Escribe, hoy panelistas, que iniciamos este encuentro. Entonces tú tienes 2 minutos para que saludes. Bueno, muy buenos días, un saludo para todos, para la audiencia también, teleaudiencia, para las redes. Bueno, muy complacida de esta invitación por estar aquí conversando con ustedes, conociéndonos y presentando también quién es Miguelandi más allá de una secretaría. Entonces, pues bienvenidos, espero que pues todo sea de acuerdo a lo que necesita la ciudad de Cali, la ciudadanía, y que pueda mostrar quién es Miguelandi Torres y que nos conozcamos aquí entre todos y que sea una conversación bastante amena. Muchísimas gracias por la invitación. Doctor Pablo. En primer lugar, un saludo muy cordial a la doctora Miguelandi y por supuesto nos sentimos muy satisfechos de que usted como mujer esté aspirando pues, a ser la nueva alcalde de la ciudad de Cali. De acuerdo con estudios que ha hecho recientemente el DANE, se ha podido comprobar que la percepción de inseguridad que existe en Cali ha ido creciendo de año en año, en relación inclusive con otras ciudades como Medellín, o como Bogotá, o como Bucaramanga. Y por supuesto, pues la gente se siente insegura en la ciudad de Cali. Claro que una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad, pero el hecho real es ese: la gente se siente insegura, no sale de noche, no transita por determinados lugares, cree que el transporte, por ejemplo, es inseguro en Vivo, en el caso del mío, y se dice que una de las causas de esa percepción obedece a que la gente no encuentra en la autoridad ningún respaldo porque no hay pues, fuerza pública, ¿no? Que sale a las calles y no hay policía, no hay nada de esto. Y por otra parte, pues que ha crecido la delincuencia, sobre todo esa delincuencia común que tiene que ver pues, con el hurto, con el atraco, ¿no? Con el asalto. ¿Cuál es su visión y qué propone usted para mitigar este problema de la inseguridad en la ciudad de Cali? Bueno, Pablo, muchísimas gracias por tu pregunta. Esa percepción y esa inseguridad, porque no solamente es percepción, sino también los datos nos muestran lo que está sucediendo en Cali. Más de 24.000 hurtos en el año 2022 notificados, reportados o denuncias que se recibieron en la Policía Nacional. Una cifra mucho mayor que en los últimos 15 años, lo cual hace ver que no estamos hablando solamente de una percepción, sino también, como tú lo dices, de una realidad. Y esto lo acompaño de lo que nos estamos encontrando en los barrios, en los territorios. Cada que salgo a las calles, la queja de la comunidad, de la gente, es sobre la inseguridad. Ayer conocí a una persona en el barrio El Jardín, estaba en el barrio El Jardín y me comentaba, mire, es tanta la intolerancia y la inseguridad que estamos viviendo que aquí un señor adulto mayor sacó el carro un poquito pues hacia la calle, venía un motociclista y se para el motociclista a hacerle tremendo escándalo al adulto mayor, al señor, y ya lo iba a amenazar, lo estaba amenazando que porque le había obstruido un pedacito de la vía o estaba mal parqueado. Y llega otro motociclista detrás a amenazarlo con un arma y le dice, bueno, deja quieto pues al señor o te la tenés que entender conmigo.
ese tipo de situaciones están ocurriendo aquí en Cali. ¿Qué nos está pasando? Entonces, eso habla del nivel de inseguridad y de intolerancia que estamos viviendo aquí, donde no solamente estamos hablando ya de robos, de la inseguridad que siente uno, las personas, las mujeres que llevan a los niños o que van al mío o al transporte o que tienen que madrugar a trabajar y que sienten que los van a atracar a la madrugada. No estamos hablando de una intolerancia y una inseguridad real que nos dice qué es lo que vamos a hacer. En seguridad ciudadana hay 3 componentes y es importante resaltarlos aquí ya que tengo espacio y un momento amplio para hablarlo. 3 componentes siempre trata en la seguridad ciudadana. Primero, el tema de la prevención. La prevención en seguridad ciudadana está relacionada con los temas de qué hacemos con los niños, cómo mejoramos el sistema educativo, cómo mejoramos la madres cabeza de hogar para que esos niños puedan tener un mejor futuro y evitamos que los niños y adolescentes entren en la delincuencia, cómo acompañamos a los adolescentes y jóvenes en su ocupación. El segundo tema tiene que ver con la fuerza pública. La fuerza pública. Hay que acompañar a la institucionalidad y a la fuerza pública con recursos destinados desde el presupuesto de la alcaldía para fortalecer los instrumentos, el acompañamiento de la policía, acompañarnos de tecnología y que puedan desarrollar su trabajo. Y el tercer componente, para terminar, de seguridad, es el componente de judicial y de fiscalía, CTI e inteligencia, que deben acompañar la fuerza pública para poder capturar a los delincuentes y poder condenarlos y judicializarlos. ¿Contrapregunta? Sí. Bueno, ¿Ya? Bueno, en relación con su respuesta hay 3 aspectos que vale la pena pues, analizar. En primer lugar, tenemos el último aspecto, el papel que tiene que jugar la justicia, la fiscalía, los jueces, pero eso no depende del alcalde. La alcaldía. ¿No? Ese es un aspecto que depende directamente del Ministerio de Justicia y pues el Ministerio tiene que tener una política, pero el alcalde no puede hacer nada con eso. Y la queja que hay, entre otras, es que pues, los procesos se demoran una eternidad, a los delincuentes los llevan ante los jueces y al otro ya los sueltan. Pero de todas maneras ese problema no depende del alcalde. De tal manera pues que usted como alcalde no podría hacer nada sobre eso. En segundo lugar, lo que usted dice, pues el apoyo a la policía. Pero resulta que en Cali hay más o menos unos 6.000 policías, de los cuales la mitad de la policía está cuidando, sirviendo custodiando personajes y otros están en la parte administrativa y entonces hay sectores de la ciudad donde no hay un solo policía y no hay recursos suficientes como para poder atender, ¿no?, ese recurso. Eso tampoco va a depender mucho de usted porque la policía también no depende de usted sino que depende del Ministerio de Defensa. ¿Cómo piensa usted afrontar esta situación? Bueno, Pablo, usted tiene toda la razón. Hay temas que no dependen de la alcaldía, por eso uno no se puede comprometer en esto. Cuando hablé de fuerza pública, hablé de presupuesto y recursos para dar los instrumentos necesarios, por ejemplo, la gasolina de las motos, que eso le corresponde a la alcaldía. Toda la maquinaria y los instrumentos dispuestos para que la policía pueda hacer su trabajo. Como también corresponde a la alcaldía, por ejemplo, implementar tecnología. Cámaras, drones, si es posible llegar hasta allá, inteligencia artificial, si se puede llegar hasta ese momento, y eso sí le corresponde a un alcalde, así como trabajar de la mano con el acompañamiento a la institucionalidad, el respeto a la policía, tecnología y recursos suficientes para que puedan desarrollar su trabajo con un acompañamiento permanente. Y en la parte judicial, aunque tampoco le corresponde al alcalde, la parte judicial, ni los jueces, ni el tema
carcelario, sí le compete al alcalde armar grupos articulados entre policía, fiscalía y CTI, y ese acompañamiento a esta institucionalidad para poder articular los equipos y hacer un trabajo articulado con unos resultados que se puedan medir semanalmente, mes a mes y cada trimestre y cada año, para poder tener unos indicadores concretos. Saludamos a la licenciada Yolanda Varela, doctora Luz Betty Jiménez de Varela. Doctora Miguel Landi. ¿Cómo es su nombre? Qué pena. Luz Betty Jiménez Luz de Betty, Borrego. mucho gusto. Mucho gusto. Siguiendo con el tema de la seguridad. En la ciudad aún pareciese que se han identificado las causas que generan tanta inseguridad. Son multicausales. Economía ilegal, bandolas de todo tipo, etcétera, etcétera. Todos no podemos decir que son jóvenes en alto riesgo porque no fueron al colegio, a la escuela, entonces potenciales delincuentes. Es múltiple y no hemos salido de esa etapa del narcotráfico de los años 70 y 80. Con ese embeleco de distribuir, de convertir a la ciudad en localidades, 7 localidades, una rural, ¿cómo se va a manejar eso? ¿Cómo cree usted que puede manejarse eso si en el área rural hay tanta economía ilegal, minería, por ejemplo? Bueno, mira, el proyecto de Cali Distritos sabemos que se presentó nuevamente al Consejo, que se está tramitando en este momento, y la propuesta es quedar con 7 localidades, como tú lo mencionaste. En Cali hay un problema de gobernabilidad y de gobernanza que viene desde la alcaldía hasta la presencia institucional en diferentes territorios. Una de las propuestas de convertir a Cali Distrito, y yo le hablo desde la Secretaría de Salud porque tuve la oportunidad, es la única secretaría, la única entidad que pudo transformarse y tener competencias como distrito. Y yo voy a hablar desde allí porque es la experiencia que me correspondió. Cuando antes la Secretaría de Salud de Cali no tenía habilidad ni competencias para ir a abrir una IPS o un hospital o para cerrarlo. Gracias a la transformación y convertirla en una Secretaría de Salud distrital, ya se pudo tener competencias en decir, Valle del Lili va a abrir una clínica, una nueva torre, ya le corresponde a la Secretaría de Salud ir a aperturar esa torre, lo cual antes era solamente competencia de la Secretaría de Salud departamental. Eso es gobernabilidad. Decir en Cali se presta o no este servicio, así como cerrar las ambulancias que no cumplían con los requisitos. Hasta antes del 2022, le cierre las ambulancias le competía a la Secretaría Departamental. Total, la Secretaría de Salud solo era un pone quejas, miraba, hacía la evaluación y envíe cartas y envíe cartas a la Secretaría de Salud Departamental. Cuando ya se convirtió en distrito, pudimos cerrar, abrir, habilitar, dar competencias, ir a revisión, hacer auditorías, y eso le permite a la Secretaría tener mayor credibilidad y un mayor liderazgo. ¿Será la misma situación cuando existan las 7 localidades? Hay que revisar ya la parte operativa y qué tantas competencias se logra con esas localidades. Si bien es cierto, pues categorizar a un municipio como Cali como distrito, pues eso es una manera de descentralizar. Eso es la descentralización constitucional. De la O que habla. desconcentrar. Sí, y desconcentrar, pero descentralizar y desconcentrar. Teniendo en cuenta esas circunstancias que ya no dependen del departamento del Valle, es autónomo, ¿cuál es su visión para manejar eso desde localidades que van a ser muy grandes, que no se va a contar con todos los recursos económicos ni la infraestructura logística en cada localidad y menos en la rural? Es que se debe colocar sobre la balanza lo positivo y lo negativo. Claro, tú tienes toda la razón, Luz Betty, tú tienes toda la razón. Y estoy convencida que como todo que se quiere implementar en una ciudad o en una institución, todo se debe hacer por procesos.
Es el momento de que Cali tenga localidades y tenga alcaldes menores, porque ya estamos hablando de que no vamos a tener directores de Cali o presidentes de la JAL, sino que vamos a tener ya alcaldes menores con unas juntas que van a ser su junta directiva, casi de ese alcalde menor. Preguntémonos más bien, ¿Cali necesita en este momento esa gobernabilidad en los territorios? Porque lo que tenemos ahora no está dando todos los resultados que quisiéramos. Es un alcalde atendiendo todo Cali. Necesitamos 7 alcaldes menores que acompañen a la alcaldía mayor y puedan hacer ya desde los territorios una gestión un poco más administrativa y operativa y puedan resolver ya no el trabajo gigante de la alcaldía, que el alcalde se encargue de cosas gigantes y ya en los territorios tengamos un representante que pueda operar, viabilizar y gestionar problemas territoriales, como por ejemplo los huecos. Necesitamos alcaldes menores que nos puedan gestionar desde allá ya los huecos y no tener que pensarlo en forma macro. Entonces también hay que pensar en ese tipo de situaciones, qué tan beneficioso, como tú lo dices, o qué tantas desventajas. Las desventajas, o más bien no ventajas, sino barreras, en ese momento barreras que impiden que eso se desarrolle de una manera ágil y adecuada. Los recursos. De pronto no hay los recursos suficientes para hacerlo en este momento, pero que se requiere presencia territorial y gobernabilidad con alcaldes que puedan tomar decisiones un poco más, volvamos a repetir, territoriales o ajustadas a la medida de lo que necesita la gente allá. Yo creo que es el momento, porque las necesidades que estamos viendo en Cali no son solamente macro, sino también en sus barrios, en sus cuadras, en sus calles. Les pido el favor a todos que nos ajustemos Al tiempo, porque si no, entonces la candidata tiene compromisos y todos tenemos compromisos. Doctor Guillermo Iván. Villalande, buenos días nuevamente. Buenos días. Yo creo que hablar de los 4 temas gruesos de la ciudad, todos los candidatos están ofreciendo alternativas muy similares, lo que es seguridad, empleo, movilidad, empresas públicas o en Cali. El diagnóstico está y las soluciones realmente son soluciones realmente prácticas. Yo creo que todos están muy bien encaminados y las propuestas, a medida que la campaña se va acercando, se vuelven muy comunes. Pero pienso yo que la campaña suya debe enfocarse en un tema que a mí me ha parecido que le cae a usted como anillo al dedo. Es la salud como sector dinámico de la ciudad de Cali. No por algo, la Fundación Valle de Lili, en una publicación de hace 15 días de Newsweek, hace 3 semanas, fue catalogada como la primera clínica de Colombia, la 4ª de América Latina y dentro de las primeras 70 del mundo. Vemos un clúster de la salud muy consolidado con el barrio Tequendama, con Imbanaco, con acá en el centro, llamémoslo así, la Clínica de Occidente. La generación de empleo es una generación de... Dame un momentico, termino de redondear. La generación de empleo, y no va a haber contrapregunta. Y la generación de empleo es formal y es una generación de empleo de muy buen nivel. ¿Cuál es la propuesta suya como alcaldesa para fomentar ese dinámico crecimiento del clúster de la salud? Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por esa pregunta, porque más allá del sistema de salud y de la operación del sistema de salud, que es lo que conocemos todos, EPS, a qué institución le corresponde, en Cali ha venido creciendo y está muy posicionado el tema de turismo en salud, para hablarlo de alguna manera. Cirugías estéticas, odontología estética, además no solamente en la parte de bienestar físico, sino también para tratamiento. Por ejemplo, Valle de Lili, trasplantes, cáncer, son instituciones que han logrado posicionarse a nivel mundial, como referentes a nivel mundial, sobre todo Valle de Lili en trasplantes e Imbanaco también, que se ha posicionado en el sistema de gestión de calidad. Y aquí en Cali existen 3 clústeres importantes, como tú ya lo mencionaste: el clúster del norte de Versalles, el clúster de Tequendama y el clúster que ha venido creciendo en el sur de Cali, con Valle de Lili y además Sura, Sanitas, Imbanaco, que ya han tenido sus sedes en diferentes territorios.
¿Qué les solicitaba yo a las reuniones, a las clínicas y a las EPS? Yo les decía, nos hace falta el clúster del oriente o el clúster del suroriente de Cali. Porque eso, bueno, son muchos temas, pero hablando de salud, yo les decía, así van a quedar las localidades, volviendo al tema de Luz Betty, así van a quedar las localidades y aquí vamos a tener presencia, y acá en el oriente y en el suroriente de Cali no hay una oferta ni hay un equipamiento en salud que dé respuesta a toda esta comunidad, lo que genera traslados y aumento de movilidad. Necesitamos tener presencia aquí. Muchos me copiaron la idea, están en stand-by porque dicen, pues con la reforma a la salud están mirando qué va a pasar para poder tener las clínicas en el suroriente, porque no hay cómo prestar un servicio allá, primero. Y segundo, hay que fortalecer lo que es el clúster. Y yo digo, debemos de hacer un piloto de posicionamiento de un clúster. Y considero, y lo hablamos en las reuniones con las instituciones de salud, que debemos empezar posicionando el sector de Tequendama en lo urbanístico, en seguridad, en movilidad, que acompañe el sector salud en ese territorio como un piloto para gestionar los demás. Esa debería ser su bandera. Sí, una de mis banderas, porque aquí la gente quiere seguridad. Doctor Carlos Cuervo. Miguel Rami, buenos días. Tú tienes en este momento, digo yo, una ventaja competitiva frente a tus contendores, porque estuviste enfrentando una de las situaciones más complejas para la que nadie estaba preparado, que fue la famosa pandemia, y a mi parecer lo hiciste bastante bien, como funcionaria de la alcaldía de Iván Ospina. Pero como persona también, todos tenemos como unos anhelos, ¿no?, de lo que queremos hacer frente a la problemática de Cali. ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Cuál es tu prioridad? O sea, hemos hablado de salud, Pablo habla de seguridad, pero tú, en tu interior, ¿qué es lo que más te ha animado o a dónde te ves que debes esforzarte más? Miren, todos cuando hablamos de los problemas de Cali, hablamos de seguridad, de movilidad y de estudio, oportunidades. Y yo me identifico con algo, y estuve leyendo, estoy revisando, obviamente por mi formación, hay algo, y tal vez no me van a entender, que se llama el ADN de las ciudades. Todos tenemos ADN, nosotros somos el resultado de una huella genética, de un código genético. ¿Qué es eso en términos coloquiales para que todos los que nos ven nos entendamos? Eso es la identidad caleña. ¿Qué es esa expresión? ¿Qué somos los caleños? De la cual todos nos sintamos orgullosos y nos sintamos parte de. Y no solamente parte de los problemas, sino parte de la solución. ¿Cómo volvemos a generar esa credibilidad, esa confianza, esa oportunidad de que nos conozcamos, nos creamos como caleños, nos sintamos orgullosos y nos sintamos responsables por lo que pasa en la ciudad? Esa responsabilidad, esa solidaridad hay que recuperarla. Y con ese sentido de pertenencia de Cali, todos sintiéndonos aquí parte de la solución, construyamos las propuestas de seguridad, acompañemos las propuestas de seguridad. Si vamos a implementar tecnología y vamos a colocar cámaras comunitarias, que la comunidad se comprometa que las va a utilizar y nos va a acompañar en la gestión, ¿cierto? Porque no se trata de invertir y que lo hagamos y luego la comunidad no se comprometa. No, aquí todos somos responsables de. Si vamos a hablar de movilidad, por ejemplo, vamos a comprometernos a no pasarnos el semáforo en rojo. Es que hay que andar detrás de la gente para que no se pase el semáforo en rojo. Es que hay que hablar de que no se suban por los andenes andando en moto o que se pasen por el carril de mi abuelo. Todo lo que vemos cotidianamente. Las basuras. ¿Por qué no nos comprometemos a que sacamos las basuras el día que toca? No le dejemos la basura al vecino, no saquemos la basura al caño, no saquemos la basura al separador. ¿Eso es un tema del alcalde o es un tema de compromiso de todos los caleños? Que nos sintamos orgullosos, comprometidos y que podamos gestionar los problemas de la ciudad, obviamente con una alcaldesa que genere confianza, transparencia y sobre todo responsabilidad para que nos acompañen a construir esa identidad caleña y a sentirnos orgullosos de Cali. Contrapregunta, sí. El cómo. Ya dijiste algo muy importante y es
hay que recuperar la pertenencia. Los caleños ya no quieren a Cali, o sea, los que creo que la queremos somos muy poquitos, al resto les importa un pepino porque has descrito toda la problemática de lo que no debemos hacer, que se hace continuamente, pero ahora el cómo. El cómo es lo que tenemos que construir. Compromiso de la alcaldesa, compromiso de la alcaldía en gestionar, permanente trabajo en las calles, en los territorios. Esto es con ejemplo, ¿cierto? Como toda cultura se construye con ejemplo, con perseverancia, con disciplina, con comunicaciones, porque ahora lo que hagamos sin comunicaciones no va a resultar. Somos el resultado de esto, de las redes, de los medios, de las comunicaciones, y hay que saber tramitar. Los colegios, los niños vuelven a ser una prioridad. Quitaron la materia de civismo a los que nos tocó, a mí también me tocó, la materia de urbanidad, de civismo, de cultura. Eso se puede hacer aquí en Cali desde el sector educativo y que seamos la primera ciudad del país donde volvamos a hablar, por ejemplo, de estos temas. Entonces son una cantidad de cómos que vamos a ir resolviéndolo y llenándolo, como dice Guillermo, en la propuesta del plan de gobierno con un compromiso real. Doctor Pablo. La ciudad en este momento pues está abocada a que para resolver el problema del agua sea necesario construir un nuevo acueducto, porque a pesar de que pues tenemos 5 ríos, los ríos se están acabando, ¿no? Y en el caso del río Cauca, pues que surte el 70, el 80% de la población, pues hay muchos problemas, porque el río cada vez está más contaminado, ¿no? Y hay que suspender pues el fluido no, sino el suministro del agua, porque si no se dañan las bombas. Y entonces hubo un gerente en Cali que se le ocurrió que la solución del problema era construir unos reservorios, y se han construido 2 o 3 reservorios que se agotan en 2 y 3 horas y la gente se queda sin agua. Luego, desde la Universidad del Valle se dijo que la solución del problema del agua y de la purificación del agua era optar por sacar el agua del río Cauca del fondo, ¿no? El famoso procedimiento ese que está y que pues todavía no está consolidado. Lechos filtrantes. Lechos filtrantes. El famoso lecho filtrante. Entonces, pues no hay soluciones a corto plazo, ¿no?, para resolver este problema. Y por supuesto los recursos que se requieren son inmensos. ¿Cuál es su propuesta en relación con este problema del agua? Ya que usted tiene que ver mucho con la salud, y parte de una buena salud es tener un agua potable y que no pues buenas condiciones. Sí, Pablo, usted tiene toda la razón. También el problema que hay una crisis mundial del agua, no solamente aquí en la ciudad de Cali, y lo aterrizamos, pero hemos visto y hemos ya con el tema del medio ambiente venimos hablando en diferentes entornos, en diferentes momentos de la problemática que hay a nivel mundial con relación al agua y la importancia de cuidar nuestros recursos naturales. Cali tiene 7 ríos, el 70% del agua potable de Cali depende del río Cauca, como usted lo mencionó. Un río Cauca que viene y entra a Cali y logra una contaminación que en las mediciones pues nos dice que tenemos que no cumple con los criterios de salubridad, que no cumple con las condiciones de oxígeno que se requieren para que se convierta en un agua potable. Por eso cada vez la planta de tratamiento está cada vez más colapsada y da menos respuesta a las necesidades de la comunidad. Las otras 3 plantas de tratamiento, aunque la semana anterior cuando estuve en la Buitrera también me di cuenta que allá hay un tratamiento de agua también local, comunitario, y que todavía existen territorios donde no hay un acueducto que sea manejado directamente por ECALI o una planta de tratamiento de agua, sino que todavía tenemos acueductos territoriales o comunitarios
que ocasionan en la comunidad. Se les va el agua casi 3 veces al día, que los niños de los colegios, por ejemplo, allá en ese entorno, se les va el agua las 3 veces a la semana, y entonces esos niños a las 12, 11 de la mañana ya los están despachando, lo cual afecta a otra problemática, no solamente desde el punto de vista de salud pública, sino también el entorno educativo, porque los niños ya no reciben la cantidad de horas que deben de recibir en su calidad educativa. Entonces van a ser niños que no van a poder presentar sus pruebas saber con las condiciones de calidad que sí tienen en otros territorios. Así que aquí el problema del agua en la ciudad de Cali va más allá incluso de lo que estamos viviendo en el río Cauca, y es una prioridad que quedó incluida dentro del plan de gobierno nacional que debemos de aterrizar a las entidades territoriales. ¿Tienes contrapregunta? Bueno, pero es decir, es que de todas maneras, por todo ese proceso que se va a generar con el Plan Nacional de Desarrollo, se va a dejar en cabeza de los alcaldes distritales y municipales la solución de esos problemas locales, sobre la base de que pues simplemente el gobierno nacional les entrega unos recursos provenientes de las regalías o cualquier otra cosa para que atiendan esos problemas. ¿Usted qué propuesta tiene en relación con ese problema tan grave que nos vamos a quedar en la ciudad de Cali sin agua, o por lo menos con el hecho de que permanentemente no se suministra líquido, tal como le está pasando a la población del oriente de la ciudad? Perdón, doctora, yo me uno a la pregunta del doctor Pablo. La señora Mitaz tenía toda la problemática del diagnóstico después de un volumen gigante de cortes del suministro de agua, tanto de la red baja como la red alta. Y el señor, equivocadamente y mal asesorado, se fue por alguna solución cortoplacista con Encali de los lechos filtrantes que hablábamos ahora. Y el señor Ospina no le paró bolas a eso. Entonces, ese es lo que necesita la ciudad. Y los señores de la CBC adelantaron durante 6 años todos los estudios de prefactibilidad, de factibilidad, de diseño, y dejaron con el Banco Interamericano de Desarrollo todo diseñado, y la ciudad no le ha respondido. Esa es la pregunta muy buena, porque es un problema de Cali gigante que no lo tiene Bogotá, que no lo tiene Medellín, no lo tiene Barranquilla, de agua. Sobre todo aquí con 7 ríos, y no tenemos una respuesta clara para la comunidad. Esto es un tema que, como yo les dije, se viene discutiendo con el Gobierno Nacional en el Plan de Desarrollo para ver cómo aterrizamos las propuestas que quedan allí de plantas de tratamientos de agua, y aterrizamos con los estudios que ya existen y que están inscritos en el plan, en los programas, en planeación y en el Gobierno Nacional y en entidades internacionales, cómo se logran traer para la ciudad de Cali y aplicar este tipo de instrumentos y de soluciones para poderlas implementar aquí en la ciudad. Una de esas es la de los residuos filtrantes, y poderlo implementar para darle solución a la población del oriente y la zona alta, que tiene otro tipo de soluciones y de propuestas. Por ejemplo, en Los Chorros, también, que estábamos en la comuna 18 y también tienen el problema de agua potable. ¿Cómo se va a llevar a estos territorios? Unos con sus acueductos comunitarios y otros con las propuestas de revisar en Encali si es posible que estos sean adoptados y adaptados por esta entidad, o hasta dónde podemos darle respuesta a esta comunidad con los que vienen ya funcionando comunitarios, o definitivamente que los asuma en Cali como una propuesta de ciudad y de la alcaldía. Doctora López. En caso de ser elegida usted alcaldesa, se va a encontrar con una ciudad, una crisis social, financiera, ambiental, mayúscula. ¿Cómo? Con un endeudamiento muy grande. ¿Cómo va a manejar usted cuando la gente de Cali no tiene dinero? Hay desempleo, hay informalidad, y el gobierno nacional pretende, en el plan de desarrollo, aumentar más el impuesto predial, llevando de
casi que de hecho a una expropiación de las viviendas, que es un derecho fundamental, para que los municipios, sobre todo el distrito, recauden ese concepto equivocado de la descentralización, recaude más dineros. ¿Cómo va a hacer usted para enfrentar y asumir obligaciones que le trasladan con mayor fuerza al distrito, en este Cali, como por ejemplo en materia de educación? Porque no se trata simplemente de que abrimos más cupos y le damos subsidios para que más niños vayan a la escuela si después desertan, si no hay profesores, bueno, una serie de cosas. ¿Cómo lo va a manejar? Sí, Luz Betty, es preocupante la situación financiera en la que está en este momento la ciudad de Cali y en la cual la va a recibir la nueva administración. Son 4.7 billones de pesos en este momento aprobado en el presupuesto 2023, de los cuales 537.000 quedan solamente de libre inversión. ¿Qué significa eso? Que son solo 537.000 que quedan para poder invertir en las prioridades que dé el municipio, ya sean obras, ya sean los huecos, ya sea el mío, todos los problemas que necesita Cali, solo 500.000 millones. Y para hacer una analogía, tapar los huecos en Cali solamente puede costar 200.000. Entonces, quedan 300.000 para el resto. 2 billones. 2 billones, imagínense, 2 billones, ¿sí? Hay un aproximado de 200.000 en ciertas zonas priorizadas. Entonces, ¿con qué recursos vamos a hacer todo un plan de desarrollo que pretende llegar nuevamente a la alcaldía? Allí es donde se necesita tener un equipo organizado, un equipo de alto nivel que permita, yo creo que 3 cosas. Primero, traer los recursos del plan de desarrollo que ya quedaron aprobados y que están aprobados para los territorios. Tenemos que ser tan eficientes y efectivos en la gestión de proyectos territoriales para poder implementar en Cali los recursos que quedaron aprobados en el plan de desarrollo. En el primer año tienen que gestionarse esos proyectos, deberían ya, yo proponía en las reuniones de ProPacífico, diferentes entidades, los proyectos tienen que quedar hechos ya está el plan de desarrollo nacional, tenemos que ponernos a dejar los proyectos hechos para poderlos implementar en el próximo año. Segundo, priorizar, saber priorizar en Cali, qué es lo que realmente necesita la ciudad. Y allí es donde viene la capacidad técnica del líder, del alcalde y de su equipo de trabajo de poder definir desde ya, desde el plan de gobierno que se va a presentar, en qué se va a invertir y cuáles son esas prioridades. Y tercero, dentro de esa prioridad, articular con los diferentes sectores que sí tienen recursos. Mire, yo le hablo de educación, que usted me mencionaba. Los empresarios, si yo voy a Agua Blanca, tienen más de 7, 10 fundaciones, tienen colegios. En Santa Elena hay colegios de club campestre, hay instituciones de salud. ¿Por qué no nos articulamos todos, optimizamos los recursos y decidimos, mire, Cali, la alcaldía, hasta aquí puede llegar en educación o en salubridad o en programas de mujeres cabeza de hogar? Y estos son los 3 o 4 programas de la alcaldía. Necesitamos este acompañamiento, la alcaldía lo implementa aquí, aquí, aquí. Señores empresarios, con sus fundaciones lo vamos a hacer. Bienvenidos a sus territorios, articulémonos, todos ponemos y así disminuimos un poco la carga que le estamos trasladando al individuo. Claro, por favor, por razones del tiempo, lo que me compete para hacer la réplica, la contrapregunta, yo le cedo ese tiempo a la columnista licenciada Yolanda Varela. Muchas gracias, querida doctora Betty. Mi pregunta es muy sencilla, porque veo que usted es una experta en lo social, especialmente en salud. Hay otra parte fundamental que es la educación. El municipio recibió en el 2004 la educación, mucha agua corrió debajo del puente, ensayos de errores, corrupción, demostrada pues por la parte judicial. Le toca mirar esa cartera. Entonces mi pregunta sería, ¿qué reestructuración daría a la educación en la ciudad de Cali para sacarla adelante? Sabiendo que no va a tener recursos municipales, porque lo poquito que educación mete la mano al DIF es el municipio muy poco. Todo es de situado fiscal del Ministerio de Educación. Y otra cosa que tampoco puede hacer es
hablando de implementar cuestiones de currículo, porque el ente rector de política pública curricular es el ministerio y simplemente lo que la alcaldía puede es orientar a las instituciones para que dentro de las cosas, dentro de sus áreas puedan manejar estos temas, pero sin atomizar a nivel curricular. Entonces, qué bueno que nos contara. Mire, la ¿Cómo educación, van a hacer? en Cali les voy a hablar de la encuesta de vulnerabilidad de educación. La encuesta de vulnerabilidad de educación dice que el 22% de los niños de 7 años, casi la cuarta parte de los niños de 7 años, no han ido a un colegio. Eso nos habla del primer problema básico que tenemos en Cali, que ni siquiera estamos hablando de calidad, estamos hablando de cobertura, que es el primer problema en un sistema de gestión de calidad. Coberturas. 22% de niños de 7 años que no hayan ingresado a una institución educativa en Cali, eso es un tema grave. Hay que revisar cuál es la cobertura, con qué recursos se están gestionando el nivel de cobertura para poder darle respuesta a esa comunidad que se está quedando sin esa oportunidad de ingresar al colegio. Primer problema. Segundo problema, rezago escolar. ¿Qué es rezago escolar? Más del 6% de niños, adolescentes, jóvenes de 14 y de 15 años cursando primaria, o de 14 y 15 años cursando apenas sexto de bachillerato, primero de bachillerato. Ese rezago escolar nos dice que tenemos un atraso realmente preocupante. Y luego viene el tercer indicador que nos habla de problemas básicos, porque ni siquiera estoy hablando de la calidad, y es el abandono y los ninis. De 232 jóvenes niños encuestados casi 80.000 ninis. Eso es preocupante. Ninis es niños que ni estudian ni trabajan. Abandono escolar. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con nuestro seguimiento de los niños? Entonces yo estoy hablando de cómo poner a hacer seguimiento por lo menos a esos 3 mínimos indicadores que me hablan ni siquiera de calidad, sino de condiciones básicas de un sistema de calidad, en este caso en educación. Hacer seguimiento a las coberturas escolares, hacer seguimiento al rezago escolar y hacer seguimiento al abandono, porque no podemos seguir teniendo ninis en esa proporción. Tenemos que tener a los niños, jóvenes, adolescentes ocupados con extensión escolar para evitar el ingreso a la violencia y a la delincuencia. Doctor Guillermo Ulloa. El problema de la ciudad, una opinión muy personal mía, es la siguiente. ¿Tú tenías contrato? No. En los últimos años, los alcaldes y sus gabinetes se encerraron y construyeron un muro alrededor del campo. Dejaron de salir. No volvieron a hacer consejos comunitarios. ¿Cuántos consejos comunitarios ha hecho Mariano Ospina en los 8 años? ¿Cuántos consejos comunitarios hizo Armitage? Él se ufanaba de que se levantaba muy temprano a dirigir la alcaldía, pero se encerraba en el campo y de paso encerraba a sus gabinetes para hacer consejos de gobierno. El gobierno y el gobernante tiene que estar ligado con su electorado, tiene que estar saliendo a las comunas, tiene que estar saliendo a los barrios y tiene que estar socializándose con la comunidad. Es muy triste que en los eventos que he participado en los últimos 20 años, por no decir un poquito más, no como ciudadano y no como funcionario público, son muy pocos los secretarios de despacho que acompañan. Siempre mandan segundos, terceros y cuartos niveles a los procesos de socialización con la comunidad. Eso me parece que ha sido parte de la problemática que ha alejado al gobernante, al alcalde, de la ciudadanía. Y los vemos otra vez cuando están en campaña de que sí, de que vamos a socializar, de que vamos a estar cercanos llegan a ese muro, a esa muralla del campo y vuelven y se encierran. Tú vas a mantenerte en esa muralla
o vas a salir a la calle como hace Dilian Francisca, que en los 25 años que lleva nunca ha dejado de estar cercana a la comunidad? Bueno, Guillermo, yo les voy a hablar de mi experiencia y lo que ha dado resultado y lo que me dio resultado durante la pandemia. Yo creo que más bien voy a dejar también que recordemos la historia y que la vivamos y nos acordemos en ese momento cuando nos encerraron y cuando dijimos no sale nadie a la calle, no se puede, no es posible. Yo creo que en ese momento tomé la decisión, bueno, se conformaron los equipos de las universidades, se conformaron los equipos de los expertos, además del acompañamiento de todos los actores del sistema de salud y de las personas de la Secretaría, el personal de la Secretaría. Y desde allí entendí que las políticas o las estrategias se construían en la calle. Que cada que se iba a implementar una estrategia para el primer pico, me acuerdo que iban a entrar los empresarios de obras y no sabíamos cómo hacerlo, entonces empezamos con yo salía a la calle y decía, uy, Dios mío, ¿y esto cómo medimos que vayan a salir unos y que no salga todo el mundo, que de verdad salgan los que tengan que salir? Y conversando con la gente cuando iba a las galerías o cuando yo decía, no, esto hay que poner un control porque así yo en la oficina no me iba a dar cuenta de eso. Entonces el primer modelo que se implementó, el pasaporte sanitario digital, lo construí en la calle con la gente. Fueron ideas de la gente que me fueron dando para poderlo tramitar. Segundo pico, ya veíamos, no, segundo no hablemos, bueno, del tercero que fue en diciembre ya del 2020. Empezábamos a salir a los territorios y bueno, ¿y cómo lo hacemos? No, hay que tener guardianes, gente en la calle vigilando el contacto o por lo menos que nos vean en las instituciones y les vamos a recordar a la gente el uso del tapabocas, el contacto físico, el lavado de manos, pero no lo vamos a seguir siendo por los medios, lo vamos a hacer en la calle. Y cada que implementábamos una estrategia, cuando llegábamos a los centros comerciales, cuando llegábamos al centro, la primera que llegaba era la Secretaría de Salud. Ese es un estilo muy interesante de trabajar y de gobernar, donde tenemos mesas, reuniones, consejo de gobierno, todo el mundo aquí aportando ideas y luego salir a la calle con la comunidad, con la gente, verificando que se esté cumpliendo, implementando lo que se diseñó y además preguntándole a la gente si está satisfecha o no, porque es bastante importante, supremamente importante y es mi estilo y ha sido mi estilo. ¿Tienes otra pregunta? Bueno, hemos hablado de soluciones para una cantidad de problemas y hemos hablado de plata, que es poquita. Luzbeti anunció la probabilidad de que el predial no suba, pero de todas maneras el problema de plata sigue siendo muy grave. Muy grave. Y la Gobernación del Valle tiene no es una secretaría, una institución que se dedica a tramitar las platas de las regalías. Mi pregunta va enfocada hacia allá. ¿Qué visionas tú para solucionar los problemas de plata? Porque es que aquí han hablado de renegociar deuda, que han hablado las soluciones comunes. No, ¿eso qué? O sea, ¿tienes alguna idea diferente de las posiciones comunes para tratar de buscar los recursos? Porque tienes ideas muy interesantes, pero todo funciona con plata. Aquí tenemos que tener los expertos en gestionar proyectos y en conseguir recursos. Los magos, pues nos tenemos que convertir en los magos creativos y de la innovación en Hacienda para poder tener más recursos, disminuyendo el impacto que se tenga con la gente de a pie. Porque aquí lo que tenemos que disminuir o tratar de impactar en lo menos posible es el bolsillo de la gente, y más en una situación económica tan difícil como la que estamos viviendo a nivel mundial. Mire, tenemos que tener proyectos que se gestionen en el Banco Iberoamericano, en el Banco Mundial. Hay proyectos para eso, pero no tenemos grupos organizados y expertos en gestionar proyectos. Hablamos solamente, y tú tocas solamente el tema de regalías que le corresponde en su momento a la gobernación, ¿no? Aquí bueno, ¿cuáles son? Yo hablo de plan de desarrollo porque es el que baja a los territorios y ahí nos tenemos que pegar, y de los congresistas y del presidente y de la vicepresidenta, del que sea, pero hay que bajar los recursos y volvernos expertos en eso. Hay que ir al Banco Mundial y gestionar fundaciones. Vea, yo les digo, aquí hay... Yo, como secretaria de salud, tuve las fundaciones solamente que manejaban migrantes e hice la mesa de migrantes. No se imaginan, más de 12 fundaciones de migrantes en Cali, todos con proyectos y propuestas aislados.
No, señora, hay que sentarlos en una sola mesa y decirles, este es el mapa de Cali, estos son los programas sociales, usted qué está, usted en qué está, necesitamos, estas son las prioridades de Cali, por favor invirtamos todo en este sentido. Van a planear a 2 años, los invito a que reformulemos con sus gerentes cuál es la inversión, que hay que organizar la casa. Eso implicaría, ¿puedo hacer una contrapregunta? Sí, tienen derecho. Gracias. Eso implicaría que te tocaría organizar una nueva institución dentro de la alcaldía para poder... No, mira, no nos metamos tanto con la normalidad, no, eso se puede organizar desde los asesores del alcalde o desde Secretaría de Gobierno que le corresponde gestionar, o desde la misma Secretaría de Hacienda, o desde la misma Secretaría de Planeación. Hombre, el grupo, ¿cómo le llama? Élite de gestión de recursos para que movamos aquí, no nos quedemos con el 4.7 billones y los 500.000 millones que nos van a quedar para inversión. No, señora, hay que ser creativos y movernos y estar casi en todas las instituciones donde nos corresponda para gestionar y llamando a los de Cali, que esto es un compromiso social y de todos a que vengan todos, pongamos en la mesa en esta orientación, porque si no, no vamos a poder, cada uno trabajando por su lado. Así Bueno, no. iniciamos esta última ronda. Como el tiempo nos hemos alargado en preguntas y respuestas, no hay contrapreguntas en esta ronda. Doctor Pablo. Sí, doctora, usted tiene que gobernar con el Consejo Municipal, es decir, tiene que apoyarse en el Consejo Municipal para los efectos de la presentación y la aprobación de los proyectos y las iniciativas fundamentales. Pero supóngase que usted se va a encontrar con un consejo adverso que tiene una gran oposición y que pues va a tener muchas dificultades para poder tramitar sus proyectos. ¿Qué va a hacer usted? Va a hablar con cada uno de los concejales y les va a ofrecer cosas, ¿no? Haciendo remembranza del lentejismo, que es lo que se está haciendo con la reforma de la salud, que se cogen congresistas por separado y les ofrecen tales y cuales cosas para que voten o firmen los proyectos, o va a ser lo que dice el presidente de la República, el doctor Petro, de que si no le aprueban en el Congreso las reformas, él va a salir a las calles a convocar a la gente para que lo apoye, y entonces va a gobernar, va a ser un gobierno de opinión, no un gobierno institucional sujeto a la Constitución, a las leyes. ¿Usted qué va a hacer? Un gobierno completamente sujeto a la Constitución y a la ley. Aquí hay que gestionar desde la alcaldía y gestionar con la junta directiva, que es el Consejo de Cali. Y hay que conversar primero desde la responsabilidad social que tenemos de sacar a esta ciudad adelante, de sacar los proyectos que sean en bien de la ciudadanía. Yo creo que estos 4 años yo los invito y a todos ustedes a que nos acompañen a que sea una alcaldía de verdad, donde los recursos se vean invertidos y donde se sepa priorizar gobernando con la mayoría, porque estamos tocando fondo, vamos a llegar a tocar fondo, y estos próximos 4 años tienen que ser de una solidaridad y una responsabilidad social que no ha tenido aquí una presencia realmente en la ciudad de Cali. Y yo quisiera, como alcaldesa, poder implementar ese modelo de gobierno. Es que aquí ya no hay más para dónde se va a entregar más cosas, no hay nada más que entregarse. Acabamos de hablar de las platas, ¿qué más se va a entregar? Aquí lo que hay es que hacer rendir lo poquito que nos queda para poder priorizar, saber priorizar en cuáles proyectos vamos a de verdad invertir y a dónde vamos a invitar a todos los posibles inversionistas a que lleguen a esta ciudad, a que pongamos todos por un solo motivo y un solo fin, y es volver a recuperar a nuestra ciudad de Cali. Doctora López. Doctora Villagrande, usted como alcaldesa le va a tocar manejar 2 empresas del orden municipal que tienen que satisfacer necesidades y derechos prioritarios de los ciudadanos, como son los servicios públicos y el transporte. ¿Cómo va a manejar usted en Cali y Metro Cali con semejante crisis y que no sea con la fórmula o la frase
repetida desde hace muchos años, de que por bien de la gente vamos a seguir haciendo lo mismo, que es en el caso de Metro Cali, ponernos a pagar más impuestos o mayores sobretasas o lo que sea, y en el caso de Cali, pues más de lo mismo también. En telecomunicaciones, por ejemplo, ¿qué va a pasar con telecomunicaciones? ¿Cómo va a manejar esas dos situaciones, esas dos empresas? Mira, lo primero, Luz Betty, que uno debe tener claro con estas instituciones, que son instituciones descentralizadas, que se debe elegir un muy buen gerente. Primero, un muy buen gerente y una muy buena junta directiva, con unos compromisos de indicadores que se van a evaluar cada mes para saber cómo va la institución. Y yo sí invito a todos y a la ciudadanía en general a que tengamos la innovación y la creatividad para lo que tú dices no sea lo mismo de lo mismo. Por ejemplo, Metro Cali, hablemos del mío. Definitivamente la renegociación de los concesionarios hay que revisarla, hay que mirarla, no se puede seguir pagando por kilómetros recorrido, eso no incentiva la calidad de la prestación del servicio. Por ejemplo, si le pagamos por pasajero, pues van a tener más cómo incentivar para que el mío no transporte 250.000 personas, sino que lleguemos a las 600.000 o 550.000 que se manejaban en el 2019. Eso se hace con calidad. Entonces, si hay 5 buses, yo siempre digo, va a pasar cada hora, que cumplamos con esa propuesta de valor, que pase a la hora que debe de ser. Que si tenemos taquillas para vender tiquetes, pues que funcione todo el tiempo, que debe funcionar las 24 horas y no que vamos y que no hay tiquetes. Hay que mejorar la calidad, son temas hasta básicos de prestación de un servicio. Si yo tengo 10 buses y digo, mire, no se puede pasar cada hora, pero puede pasar cada hora, ¿no era que la gente se programa, utiliza mejor su tiempo, lo optimiza y se puede? Dicen que se van a comprar unos buses ahorita con el empréstito, ojalá, para poder mejorar en frecuencia y en coberturas. Licenciada Yolanda. Sí, qué pena, doctora, yo no quedé satisfecha con la respuesta que usted dio sobre el tema de educación, porque habló de una encuesta de vulnerabilidad y efectivamente Cali tiene una población flotante, pero tampoco dijo cómo se solucionaba. Entonces, ¿cuál va a ser el enfoque suyo de los temas que va a manejar para la ciudad en educación? Y la educación pues macro, ¿no? La solución. Sí, la solución. Como les mencioné, hay 3 indicadores que hay que mejorar: cobertura, rezago escolar y deserción escolar. Esto se hace primero con seguimiento, con indicadores, evaluación permanente, las capacidades que se tengan, los recursos que hay para implementar estas políticas, cómo se les va a hacer seguimiento. Yo creo que hace falta hacer una evaluación permanente y estar encima del sistema educativo para ver cómo se va a gestionar. Segundo, las propuestas con las universidades están dispuestas a acompañar a los colegios y a las instituciones educativas que tengan menos indicadores o que tengan los peores indicadores de calidad en Cali, como una especie de apadrinamiento, que yo lo implementé con las clínicas e instituciones de salud. Nos funcionó bastante bien el tema del padrinazgo como una estrategia para sacar adelante y para mejorar la calidad educativa en las instituciones que se seleccionen dentro de esta parte. Y tercero, acompañando obviamente a los docentes, a los educadores y no solamente en el tema del padrinazgo, sino también en el acompañamiento institucional y en el tema de la formación y el acompañamiento a los docentes, que creo que también se sienten bastante solos y sin representación en las instituciones educativas, como una de las estrategias para implementar. Doctor Guillermo. Hay un problema de todos los candidatos, no solamente de Cali, sino a todos los niveles. Candidatos municipales, candidatos departamentales y lógicamente la presidencia. Pero el tema de Cali que hemos hablado y discutido sobre Hacienda, sobre las finanzas públicas, tiene que el alcalde tomar unas decisiones drásticas de reducción de nómina, de reducción de los PS, de reducción de las dádivas que le da a los concejales y a la clase política. ¿Cómo vas a enfrentar esa reducción que definitivamente hay que hacerla? De lo contrario, no hay no cómo. va a poder. Los 500.000
millones de pesos de libre inversión se te van a pagar nómina. Mire, hablamos solo de los ingresos, ¿no? Del grupo élite para gestionar ingresos, pero es que el presupuesto de la hacienda es ingresos, gastos. ¿Cómo gestionamos ingresos y cómo vamos a gestionar los gastos? Definitivamente lo que dice Ramiro es así. Hay que Guillermo, apretarse el cinturón y de verdad, como yo les digo, decirles, mire, no se puede. ¿Qué nos va a generar esto? Que también hay que pensarlo, desempleo. ¿Sí? Pero no necesariamente. ¿Cómo vamos a hablar? Si por otro lado estás dando condiciones, que es donde a veces el gobernante se equivoca, Armitage se equivocó pensando que el municipio era el que debía generar el empleo. Tiene que generar condiciones para que el sector privado sea el que genere empleo. Que venga y aporte a esa tasa que se puede generar con la disminución de los peces. Definitivamente hay que apretarse el cinturón. A la alcaldía que viene le va a tocar apretarse el cinturón y todos debemos de entender que no van a ser las mismas condiciones. Quedamos con una deuda, una cuota que este año se pagaba de 100.000, ahorita pasó a 225.000 millones que se van a tener que generar, que se generan ya mes a mes, o sea que es un gasto, 225.000, al año, que eso definitivamente pues va a ser un hueco en la parte fiscal y que es necesario entrar en esa conciencia de cuál es la priorización de los proyectos, cuáles son las actividades que se van a hacer y cómo vamos a gestionar la contratación de la alcaldía teniendo en cuenta muy claro cuáles son las prioridades y qué no se debe dejar desprotegido, como por ejemplo la política de cero hambre en Cali. El municipio puede funcionar con el 50%. Doctor Carlos. Para revisar. Carlos. Bueno, a mí no me gustan las preguntas que son como tan pequeñitas, precisas, pero creo que toca hacerlas hoy. Hay unos proyectos que están en proceso en esta alcaldía, como son el hospital, que yo creo que tú eres como abanderada de eso, el hospital nuevo allí entre San Antonio y la reforma Cañabralero. Y el Boulevard de San Antonio, que es el hundimiento de la calle de Quinta. Bueno, estamos hablando de las limitaciones presupuestales que tenemos. Y sin embargo, la actual administración pues quiere seguir con esos procesos. El del hospital, por ejemplo, está parado en este momento por temas presupuestales. La nación ha dicho de que hay escasez de recursos y que entonces parece ser que ya este año tampoco se va a poder arrancar. ¿Qué piensas? O sea, ¿retrovisor para eso? ¿O...? Retrovisor para nada. Okay. Yo no creo en los retrovisores, hay que seguir para adelante. Si la obra quedó iniciada, hay que terminarla. ¿Cómo vamos a dejar una obra empezada? Eso hay que terminarlo. Si el hundimiento se alcanza a hacer este año y se empieza a implementar, hay que terminarla. Cali no puede con obras inconclusas. Tenemos que terminarlas. Yo no puedo administrar con revisor. Que haga un corte y haga una revisión fiscal, jurídica, legal, de cómo voy a iniciar y darle continuidad a esas obras. Por supuesto que sí, porque obviamente voy a cubrirme, voy a proteger mi alcaldía y a partir de ese punto cero termino la obra, ¿sí o no? Yo no puedo dejar en un Cali con unas obras iniciadas y allí, como le dicen a las otras ciudades, como es que el elefante blanco, no, la ciudadanía no se merece eso. No. Cali merece las obras terminadas, como les estoy diciendo, con un punto de partida muy diferente, una revisión jurídica, fiscal, financiera, legal, todo lo necesario para poder iniciar y terminar, porque no se puede con Cali con una obra inconclusa. Bueno, la última pregunta tiene que ver con la inviabilidad fiscal, económica y financiera del municipio de Cali, que hemos sido muy suaves con la realidad fiscal del municipio, que no hay dinero. Si uno coge los dos créditos garantizados por educación y por Bandial, los dos de Ospina, y se le suma el billón de pesos que se deben de las 21 megahoras que usted ha pontificado brillantemente sobre que hay que terminar las obras, pero es que debemos las obras que están pagadas a la ciudadanía. Hemos humillado, hemos estafado a los caleños con la circunvalación del sur, está pagada, con la vía al mar está pagada, con los puentes de Chipichapi están pagados, con el parque lineal de la RUT está pagado, con 110 kilómetros de rehabilitación faltantes de la megaobra número 16, 250 kilómetros de rehabilitación de vías.
Entonces hay una inviabilidad fiscal que debe declarar el señor ministro de Hacienda en los informes que le manda el alcalde al Consejo y deben ser remitidos al Ministerio de Hacienda. Ante esa realidad de la estafa en las obras en la ciudad y de la inviabilidad fiscal, ¿cuál es su posición el 1 de enero en el evento en que los caleños las cojan como alcaldesa? Bueno, como ya mencioné, esa es la realidad fiscal y financiera, esa es la realidad que tiene la ciudad de Cali, un presupuesto muy por debajo de lo que esperaríamos para poder invertir tanto en lo social como en lo urbanístico, en el desarrollo y en todos los programas de seguridad, de movilidad y de oportunidades. Hay una realidad que hay que aceptar, que hay que gestionar con lo que ya hemos venido mencionando, la gestión de ingresos nacional, internacional, con los empresarios, con las ONGs, con las fundaciones, con lo que le queda a la alcaldía, con la misma gobernación en su momento, todos los proyectos orientados y priorizados para invertir en la ciudadanía y la gestión de gastos como debe de ser, que ya lo mencionamos. ¿Cuáles son las estrategias? Pues hay muchas estrategias: disminución de recursos humanos, gestionar insumos, control de insumos y de logística. Sí, todo eso que hacen parte de la operación y de la administración que hay que gestionar. Y si en el momento es necesario tener acompañamiento, como tú lo mencionas, Ramiro, del Ministerio de Hacienda para hacer alguna otra tema jurídico de alguna declaración, es necesario y se apelará al Ministerio de Hacienda si las condiciones así lo ameritan. Depende de todos los recursos que estén. Ya dije, las iniciadas que quedaron iniciados, las que quedaron iniciadas, No, porque esas están si iniciadas, están pagadas. iniciadas, si están iniciadas y quedan en la mitad del camino, como empezar una obra, como empezar un hospital, y dejarlo en la mitad del camino, hay que terminarlo. No se puede dejar una obra blanca, una institución, un edificio en obra negra y no terminarla. ¿Ah? Bueno, En eso estoy clara. Las obras que quedaron iniciadas, no se puede dejar una calle a la mitad del camino. hemos terminado. Muchas gracias, doctora Midelandi, muchas gracias a los columnistas. 2 minutos. Sí, sí, claro, por supuesto. Editorialmente nosotros hemos agradecido a usted como secretaria de Salud Pública por todo su trabajo brillante en el tema del COVID. Lo hemos hecho con la Secretaria de Salud del Valle y con el señor Ministro de Salud Ruiz, que los tres hicieron un gran equipo para Cali, Valle y Colombia en el tema del COVID. Tiene usted 2 minutos para despedirse de los caleños a través de nuestro canal. Bueno, muchísimas gracias. Primero agradecerles a todos por esta invitación, por las preguntas, por la oportunidad de compartir este espacio y solamente pues decirle y despedirme. Yo, al igual que muchos ciudadanos, que muchas personas de Cali, también estoy cansada de la situación que estamos viviendo aquí en la ciudad, y como una mujer luchadora, como una mujer valiente, estoy dando un paso a la política poniendo mi nombre, la imagen y el recorrido de más de 25 años de experiencia en diferentes instituciones, no solamente en la Secretaría de Salud, también en la Red de Salud Suroriente, la Red de Salud del Centro, como una persona capaz con experiencia administrativa para acompañarlos y liderar el sacar esta ciudad adelante, el construir esa Cali de los sueños y esa Cali que todos nos merecemos, obviamente desde un liderazgo, desde una responsabilidad y confianza.